Bienvenidos a una nueva emisión del programa Cali Hoy Entrevistas. En nuestro tema central, hoy estaremos profundizando acerca de la importancia que tiene la cultura en la comunicación de marca. Y para abordar este importante tema hemos preparado un material para contarles a ustedes quién es nuestro invitado y además cómo toda su trayectoria le ha permitido ser uno de los más reconocidos comunicadores y publicistas quienes han logrado trabajar el tema de comunicación de marca. Él es Juan Luis Izaza. Juan Luis Izaza es comunicador social de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, con maestría en marketing de la Universidad RMIT de Australia. A su regreso al país, trabajó en el área de planeación estratégica de OMD en Colombia y en Australia. Posteriormente, fue llamado por la agencia más reconocida en el mundo, DDB Colombia, creada en 1949 por uno de los íconos más grandes de la historia de la publicidad, Bill Bergman, quien construyó la agencia con una filosofía que rompe paradigmas y donde la creatividad social es demasiado importante. DDB es parte del grupo Omnicom y está formada por más de 200 oficinas en más de 90 países en el mundo, con sede central en Nueva York. Es director de planeación estratégica en DDB Latina, miembro del Comité Global de Planning de DDB Worldwide y director del Social Media Lab, un espacio de investigación para entender a los consumidores y su interacción en las redes sociales para los mercados latinos, incluyendo América Latina, España y el mercado hispano de Estados Unidos. Juan Luis fue elegido como Ejecutivo del Año por la revista PIM en el año 2006, cuando estaba en DDB Colombia. Bueno, como ustedes pueden observar, nuestro invitado es una persona con mucha experiencia, así que damos la cordial bienvenida a Juan Luis Izaza. Muchas gracias por la invitación. Bueno, usted tiene una trayectoria que trasciende los límites de nuestro país y que ha logrado posicionarse muy bien en ese mercado internacional. Hoy nos interesa profundizar sobre la comunicación de marca. Arranquemos por allí. ¿Qué estamos definiendo cuando uno escucha a los profesionales la importancia que tiene hacer el posicionamiento de una marca? Bueno, justamente una de las cosas que más trabajo hoy es tratar de quitarnos la idea de la existencia del posicionamiento. Para mí es un concepto de los 80s, en el cual vivíamos en un mundo muy distinto al que vivimos hoy, como tú bien lo sabes. Y la realidad es que en esa época se hablaba de posicionamiento, venía de Trout y Rice, que hablaban de posicionamiento, la batalla por su mente, y lo que trataban de hacer era esa lucha por generar recordación de la marca, tratando de ganarse un espacio en la mente de la gente. Hoy sabemos que el mundo funciona muy distinto. Por decirte algo, probablemente cuando tú vas a comprar algo, en los 80s era muy importante que tú recordaras la marca y la tuvieras en la mente. Hoy, a través de sistemas de búsqueda, por ejemplo, cuando tú estás en internet y estás buscando una solución, probablemente es más importante que yo esté en ese momento, la marca esté presente ahí, a que esté en tu mente. No con eso queriendo decir que no sea muy importante el tema del conocimiento de la marca, del afecto por la marca, de la conexión con la marca. Pero hoy tenemos que repensar muchos de esos paradigmas, es decir, repensar mucho conceptos como el del posicionamiento, justamente por eso, porque estamos en un mundo en el cual lo importante no es eso, lo importante no es tener una posición en una categoría, por ejemplo, y cuál es tu espacio en esa categoría. Hoy tenemos que tener una posición, pero en la vida de la gente. ¿Cuál es tu posición? ¿Qué es lo que tú haces por el consumidor? ¿Qué haces en su vida? ¿Dónde es esa área donde tú agregas valor en su vida? Eso es mucho más interesante que el posicionamiento. Por eso hoy la construcción de marca ha cambiado tanto. ¿Cuáles son esos elementos que hay que tener en cuenta un creativo que tiene ese reto de empezar a hacer esa construcción o esa comunicación de marca? Hay 3 elementos: la cultura y la cultura. Para mí es fundamental hoy entender la importancia que tiene la cultura en la cual vive la gente. Somos consumidores solamente el 3% de nuestro tiempo, el resto somos seres humanos. Entonces, ese 97% estamos inmersos en la cultura. ¿Qué es la cultura? La forma como nos expresamos, los códigos que creamos, los temas que nos gustan, lo que nos interesa ver, escuchar, la manera como nos comunicamos.
ahí es donde está la gran oportunidad para generar las ideas creativas. No en el 3% del tiempo que estamos en el supermercado buscando los productos o comprando en internet, sino el momento en que estamos viviendo y que las marcas se pueden hacer relevantes en nuestra vida. No en el momento que estamos comprando, sino en nuestra vida completa. Usted hace parte de una de las organizaciones más importantes del área creativa y publicitaria, DDB. Dice que tiene 200 agencias en todo el mundo. ¿Cómo hacer para crear, por ejemplo, esa construcción o esa comunicación de marca cuando hablamos de productos que tienen impacto global? A propósito del tema de lo cultural. Claro, claro. Mira, DDB es una red increíble, con una cultura interna, y si tuviera que responderte con una sola cosa, creo que es la herencia de DDB. Es algo que es único. Venimos de Bill Bernbach. Bill Bernbach fue considerado el publicista más importante del siglo XX y un hombre que enseñó muchas de las visiones que años más tarde muchas otras agencias siguieron. Fue el primero en generar un diálogo en ese momento entre el copy y el director de arte, ¿no? Entre quien escribe el texto, quien tiene la idea y quien la plasma en un papel. Hoy nos parece una cosa súper normal, pero en la época de Bill Bernbach, antes de Bill Bernbach, eran personas que trabajaban completamente distinto. Uno tenía la idea y el otro finalmente lo graficaba. Generar ese diálogo es una de las cosas más importantes que logró Bill Bernbach. Y en el tema de la inspiración creativa, hay una cosa muy importante en Bill Bernbach y es la desconfianza absoluta por las fórmulas, que es una cosa que siempre nos está cuestionando el status quo. No podemos decir, hagamos para esta marca lo mismo que hicimos para esta otra, porque justamente Bill Bernbach decía, la fórmula es lo que el artista rompe, lo memorable nunca surgió de una fórmula, desconfía de las reglas. Dice, nunca un artista puede tener reglas, porque no sería arte realmente. Ese es uno de los legados que plantea de romper permanentemente paradigmas. Sí, sin duda, sin duda. Y esa lucha permanente por no quedarnos con reglas, no repetir los mismos esquemas que hacemos con una marca, hacerlos con otra. Ese redescubrimiento permanente de la cultura y del mundo, de la gente y de las personas, es uno de los legados más importantes de Bill Bernbach. Creo que es una de las cosas que nos ha mantenido siendo una red tan creativa en el mundo. En ese ejercicio precisamente de conocer la cultura para poder acercarse un poco a ella y pensar ya en ese público, en esos consumidores, hay un elemento que es importante y es la investigación. ¿Cómo opera ya la investigación en todos esos procesos creativos hasta llegar al producto final? Mira, la investigación ha cambiado mucho también a partir de este nuevo consumidor y digamos este consumidor conectado. Una de las cosas que yo he tratado de impulsar más es separarnos un poco, sin que totalmente desaparezca, porque sigue siendo muy relevante la investigación tradicional, la investigación de focus groups, tanto la investigación cualitativa como los surveys, encuestas, la investigación cuantitativa. Eso sigue siendo muy relevante porque siguen siendo formas de entender y conocer al consumidor. Pero lo que yo he insistido mucho es que tenemos que empezar a entender al consumidor de otra manera. Y las redes sociales son una de las formas más interesantes como podemos empezar a entender a ese nuevo consumidor. ¿Por qué? Porque las redes sociales nos permiten por primera vez escuchar y no preguntar. La investigación la hemos construido por años, siempre basada en el concepto de preguntarle algo a la gente. Y con social media es la primera vez que podemos escucharlos, cómo se expresan de sí mismos, cómo se expresan de sus amigos, cómo se expresan de su vida y obviamente cómo se expresan de las marcas. Pero me gusta decir las marcas al final, porque creo que antes que preguntarnos por las marcas, ya hay una cantidad de elementos que podemos entender de la vida de la gente que pueden ser muy relevantes para la marca. Otra vez, no focalizarnos en el 3% que estamos consumiendo, sino en el 97% de nuestra vida, que simplemente estamos siendo seres humanos con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros hobbies, con los temas que nos interesan, con el deporte que practicamos. Ahí es donde está la inspiración. Bueno, antes de continuar profundizando sobre la importancia que tiene la investigación precisamente en este ejercicio de comunicación de marca, vamos a un breve corte, pero ya volvemos.
Regresamos con Cali Hoy Entrevista. Hoy estamos profundizando acerca de la importancia que tiene la cultura en la construcción de marca. Nos encontramos con Juan Luis Izaza. Juan Luis, usted en el bloque anterior nos venía hablando acerca de la importancia que tiene la investigación. Quien tiene que enfrentarse a hacer un proceso de investigación se pregunta por dónde arranca, un poco la artesanía del proceso de investigación para poder llegar a eso como producto final, la marca en sí misma. Cuéntenos un poco para orientar a quien esté, digamos, en este ámbito, cuál es el ABC, que sin caer en la fórmula, como tú decías, pues no es algo que se repita, pero de todas maneras hay una artesanía y unos pasos a seguir. Te voy a decir cómo recomiendo hacerlo. Ajá. Y cómo probablemente mucha gente lo hace hoy, que es muy respetable, pero que yo prefiero no hacerlo así. Cuando llega una marca y nos dice, tengo un reto, ¿no? A mí siempre me gusta sentarme con los clientes y decirle, ¿cuál es tu problema? Es decir, siempre las marcas, me gusta este enfoque que vienen a nosotros y podemos ayudarles casi como si fuera un médico, es decir, ¿qué te duele? ¿Qué es eso que te está pasando? Y normalmente cuando el cliente dice, pues nada, mis ventas están afectadas o no logro una conexión con los jóvenes o la marca le está pasando, tiene problemas en determinada zona o con determinados grupos o lo que sea, o tengo que lanzar una marca y es desconocida. Lo que hace la mayoría de la gente y lo que durante muchos años hicimos todos era primero decir, miremos la categoría. Miremos quiénes son tus principales competidores y a partir de ahí entender cuál es la posición, ¿no? Es la teoría del posicionamiento, dónde estoy con respecto a los competidores. Yo creo que eso ya no es relevante, simplemente porque las categorías se volvieron imposibles de definir en muchos casos. Yo siempre digo, ¿cuál es la categoría de Google? ¿Son buscadores? ¿Son teléfonos celulares? ¿Son medios de comunicación? Es muy difícil, cada vez es más difícil, las categorías compiten entre sí, las industrias cada vez se tocan más unas con otras. Si tú le hablas a cualquier empresario hoy y le dices hace 10 años cuáles eran tus competidores o cuáles eran tus amenazas y cuáles fueron las que terminaron siendo tus amenazas, estoy seguro que todos te van a reconocer que aparecieron amenazas de donde no las esperaban. Yo creo que los fabricantes de autos no estaban viendo que venía Uber. Y hoy decimos, ¿pero qué tiene que ver? Uber es un servicio como taxi, compite con los taxis. ¿Qué tiene que ver con los autos? Vamos a ver lo que va a pasar con los autos. Vamos a ver cómo Uber se puede convertir en una marca más relevante que cualquier marca de autos. Porque las compañías de autos van a pasar de ser compañías de productos a compañías de servicio. De servicios, sí. Porque el tema es un tema de transporte, cómo transportar la gente en una ciudad, no cuántos autos vender. Y en el momento en que vemos los desarrollos que empiezan a pasar de los autos que se manejan solos y todo esto, empezamos a ver cómo es un sector que se va a transformar de una manera increíble. Entonces, la forma como yo creo que tenemos que empezar a entender es empezar por la vida de la gente, no por la categoría, no por quién es mi competidor, sino qué está pasando en la vida de la gente, qué está pasando en la cultura. La gente se está volviendo más que o está siendo menos que. ¿Cuáles son esos cambios que están pasando en la forma como la gente está viviendo, la forma como la gente se comporta en su vida? Y de ahí es que creo que pueden nacer las grandes oportunidades para las marcas. Entonces la investigación para mí hoy, primero que todo, tiene que nacer de un punto de vista diferente y es la vida de la gente. Y hay metodologías increíbles que han crecido además muchísimo, lo cual es muy positivo. Desde todas las metodologías que se basan en principios etnográficos, hasta todo lo que tiene que ver con listening en social media, todos los ethnographies y todas las formas de etnografía digital y todo esto están creciendo increíblemente y yo creo que eso es muy positivo. Pero siempre la gente, cuando los planners vienen donde mí, los estrategas vienen y me dicen, voy a empezar a mirar, le digo, empieza a mirar por la cultura, empieza a mirar por la calle, empieza a mirar por lo que está pasando en la vida de la gente. No empieces a mirar por la categoría, porque el gran peligro ahí es que si miras demasiado a tu competencia, irremediablemente vas a terminar pareciéndote. Entonces, no hay nada más importante que empezar por la vida de la gente y no por la categoría. Bueno, pues vamos a ver qué piensa el público. Hicimos un sondeo acerca de qué importancia tiene conocer el público al momento de pensar en cómo comunicar una marca. Veamos.
Debe conocer los gustos de esas personas o el target al que va a manejar, debe conocer las necesidades, las competencias de otras empresas. Creo que esa es una manera factible para llegar a un público determinado. Principalmente tiene que segmentar su público y a partir de eso ya conocer qué necesidades tiene cada público y a partir de ello ya saber gustos, preferencias. Me parece que es como lo primordial que debe tener en cuenta una marca. Lo más importante tal vez sería la cultura, las tendencias y como lo que esté en el mercado en ese momento en auge, porque estamos en una sociedad que quiere estar en el grupo, sentirse aceptado, entonces es muy importante tener en cuenta todo el contexto en el que está su grupo objetivo. Lo que debe conocer una marca, pues considero yo que debe conocer las necesidades de la gente, qué es lo que quiere la gente y cómo se puede conectar eso con los sentimientos de las personas. Se debe hacer una gran investigación primero a quién se le debe, o sea, hacia quién va el producto y pues dependiendo de lo que se investigue y se hagan las pruebas, se le envía pues los reportes a las personas que se encargan de hacer estadística y todo eso, y pues escojan la manera más apropiada de llamar la atención. Bueno, Juan Luis, ahí veíamos un poco elementos relacionados con los que venías planteando sobre la importancia de conocer lo cultural. ¿Qué piensas tú de estas opiniones? No, sin duda me encanta que la mayoría hablan de conocer y entender mejor al consumidor. Yo creo que simplemente yo evito hablar de consumidor, prefiero hablar de las personas, por eso mismo, porque creo que tenemos que focalizarnos en la vida de la gente, más que en ese momento simplemente en el cual están consumiendo o están comprando, digamos, nuestro producto. Creo que es una visión muy unidimensional ver a las personas únicamente como consumidores, pero creo que es muy interesante cómo hay un consenso muy claro en que lo primero que hay que hacer es entender a las personas y conocerlas. Tu experiencia profesional te ha ubicado como uno de los mejores planners dentro de una organización tan importante como DDB. ¿Cómo caracterizar la función tan importante que ustedes cumplen dentro de ese gran equipo creativo? La función del planner. Pues mira, es muy interesante y es muy apasionante. La verdad es que es maravilloso porque nuestro trabajo realmente consiste en generar inspiración para el equipo creativo. Y la inspiración viene de la claridad. No hay nada más inspirador que ser capaz de explicarte claramente un problema. Entonces, como te contaba, cuando el cliente llega y nos cuenta su problema, aquello que le está preocupando, aquello que le aqueja a la marca, el poder traducirlo en términos de inspiración para que los creativos puedan generar unas piezas y puedan generar unos contenidos o puedan generar una campaña que responda y ayude a solucionar ese problema de la marca, pues se vuelve un paso muy interesante porque empiezas a conectar universos muy diferentes, ¿no? Desde el universo tan racional del cliente con su problemática hasta el espacio tan emocional del creativo con sus ideas, ¿no? Entonces, ese espacio de conexión es maravilloso. ¿Cuál es tu fuente de inspiración? La calle, la vida, la gente, internet, o sea, el nuevo espacio público. Para mí las redes sociales son el nuevo espacio público. Entonces, siempre que tengo un gran proyecto o que estoy trabajando en un proyecto muy complejo, si puedo irme a una ciudad y caminarla, me parece maravilloso y trato de hacerlo porque es un ejercicio increíble. Pero si no, el simplemente estar en las redes sociales mirando tendencias, estoy suscrito a todos estos servicios donde te muestran o te están dando reportes de lo que se está viralizando en las redes sociales, de lo que está la gente viendo, el tipo de contenido que le interesan. Ahí hay unas fuentes increíbles de inspiración. Bueno, y antes de continuar con Juan Luis, vamos a hacer un segundo corte, pero ya volvemos. Regresamos a Calibo y Entrevistas. Juan Luis, ¿cuáles son esas características y esas habilidades y competencias que debe tener alguien que diga, yo definitivamente me quiero dedicar a ser planner, ese es como mi perfil, hacia allá voy? Siempre digo que la curiosidad, ¿no? Porque es impensable, la gran característica del planner, es impensable un planner que no sea curioso. La gran característica del planner es ese deseo
insaciable de saber y entender y conocer más. Hay diferentes perfiles y una de las cosas más interesantes de planning es que no importa del perfil que vengas, si aprendes a complementar todo, eso te genera muchísimo valor. Hablamos mucho de un modelo T, en forma de letra T, donde es una persona que tiene una capacidad, un conocimiento amplio en diferentes áreas, pero tiene un área de especialidad. Entonces hay grandes planners que son antropólogos, hay grandes planners que vienen, que son economistas, o hay grandes planners que son ingenieros, o hay grandes planners que son comunicadores, o hay grandes planners que son publicistas, pero lo más interesante es que tengan esa capacidad de moverse en diferentes áreas, que entiendan diferentes cosas de la vida de la gente. Creo que eso es, y tengan definitivamente esa curiosidad por conocer más, creo que eso es el gran componente. En tu caso personal, de formación inicial tú eres comunicador social, pero digamos, a pesar de que en tu primera parte de tu vida profesional pues hiciste ese ejercicio quizá de lo más tradicional que es hacer periodismo, hasta estar ahora desempeñándote fuertemente en el área publicitaria. Muchas veces uno encuentra como una división entre esos dos campos. Hoy esos límites ya no están. ¿Cómo encontrar esa complementariedad en estos dos grandes campos, la comunicación y la publicidad? Mira, es muy interesante porque yo realmente estudié comunicación porque siempre me vi en el futuro como un periodista y de prensa escrita. Era lo que más me motivaba y me emocionaba. Empecé, digamos, la práctica profesional, la hice en un diario escrito, donde aprendí muchísimo. Y cuando descubrí el mundo de las marcas y de la construcción de marca, pues fue como una seducción inmediata. Sin embargo, hoy cada vez siento que la labor periodística y ese tiempo que pasé en una redacción de un periódico me aportaron muchísimo, porque hoy realmente, si tú miras el mundo de social media, es un mundo de generación de contenidos. Con lo cual, muchas veces cuando me enfrento a definir la estrategia en social media de una marca, me siento un editor de un diario, me siento un editor de una revista, cuando digo qué temas vamos a trabajar, sobre qué temas puede estar interesada la gente, cómo vamos a conectar los intereses de la marca con los intereses de la gente y a partir de ahí construir una estrategia de contenido. Entonces, creo que es complementario. Tengo una nostalgia grande por escribir. A veces los tantos viajes y tantas correrías por el mundo me impiden escribir más de lo que quisiera y mantener mi blog y demás, pero lo hago siempre con mucha pasión. Me encanta escribir y me encanta el periodismo. Siento una gran nostalgia por ese periodo de mi vida. ¿Cuál cree usted que son los retos que tiene la academia, sobre todo las universidades que tienen programas de comunicación o programas de publicidad y que están formando estas nuevas generaciones de profesionales que se van a enfrentar a esa vida laboral? Mira, yo creo que un reto gigantesco para comunicación y para publicidad es la realidad del poder de los contenidos hoy, porque encuentras comunicación por un lado y publicidad, donde publicidad parece ser que al final lo que le estás enseñando es generar contenidos con intereses comerciales y comunicación es generar contenidos, ¿no? Y al final se vuelve muy difícil en un mundo como hoy, donde las marcas hoy están llamadas a generar su propia audiencia y hoy están llamadas a generar contenidos. El límite de esos dos espacios se vuelve imposible. Yo creo que un gran reto de las universidades que tienen las dos facultades, comunicación y publicidad, tendría que ser empezar a ver cómo se vuelven lo mismo, porque en realidad son lo mismo. Hay sin duda unos territorios éticos donde tiene que estar separado el contenido que es generado con interés comercial del que no, pero en el fondo las habilidades son las mismas. Entonces ese creo que es el gran reto y la gran pregunta que tendrían que responder hoy las universidades y las facultades de comunicación y de publicidad. Bueno, pues con esta interesante conclusión, hoy pues tenemos que despedir a Juan Luis Izaza. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. A ustedes por invitarme, un gusto haber Y estado antes de irnos, pues usted es uno de los invitados que vamos a tener hoy en una nueva edición de la Cátedra Nichols y pues Juan Luis va a estar compartiendo toda su experiencia un poco más amplia con este público. Así que muchísimas gracias por haber acogido la invitación de la Universidad Santiago de Cali. A ustedes por la invitación, muchas gracias. Bueno, y ustedes, televidentes, nos vemos la próxima semana, pero antes los dejo con información de interés de la Universidad Santiago de Cali, porque la Santiago es calidad académica.
El publicista egresado de la Universidad Santiago de Cali, Daniel Payán, realizó la conferencia titulada De hoy hacia atrás, donde habló sobre los requerimientos que algunas agencias de publicidad tienen hoy en día a la hora de seleccionar profesionales en el campo de la publicidad. La conferencia trata un poco de cómo se desarrolla el negocio de la publicidad hoy en día, qué piden las agencias hoy a los profesionales, qué estamos buscando nosotros como directores en las academias y un poco cuál es el estándar mundial de trabajo que uno debe seguir para ser exitoso en la carrera. Este publicista, quien se desempeña como director creativo de la agencia Leo Burnett en Bogotá, expresó que en la actualidad es importante que los profesionales en publicidad se especialicen en un área concreta y no desempeñar muchas funciones. Esto con el fin de que haya una mayor eficiencia a la hora de trabajar. También interactuó con el público asistente despejando las dudas que estos tenían. Buscamos que los actuales profesionales del programa de publicidad puedan conocer acerca de los perfiles de formación que están requiriendo las agencias de publicidad y las organizaciones. Además, porque para todo publicista es una pregunta también hacerse por qué un publicista debe presentar un book, cómo hacer un book. Este tipo de espacios son de vital importancia para los estudiantes, ya que pueden contar con la opinión de expertos para saber lo que sucede en el presente y así poder dar una luz a aquellos que estén a punto de culminar sus carreras.